Buenos días. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana, psicólogos en formación del área de Ciencias Humanas y Sociales. Hoy les hablaremos acerca de la actividad número 5, la cual es alteraciones de la cognición y la conciencia. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? Esto se refiere a la parte de nuestra mente que procesa información, realiza operaciones cognitivas y afecta nuestro comportamiento sin que estemos plenamente conscientes de ello. Este aspecto de la mente humana ha ganado importancia en la psicología contemporánea al sugerir que muchos de nuestros procesos mentales y decisiones pueden ser influenciados por mecanismos inconscientes. A diferencia del inconsciente, en nuestra perspectiva freudina, a que se centra en aspectos emocionales y motivacionales reprimidos, el inconsciente cognitivo se enfoca en los procesos cognitivos que ocurren sin nuestra plena conciencia. Se ha comprobado que nuestra mente puede procesar información de manera automática. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? Esto se refiere a la parte de nuestra mente que procesa información, realiza operaciones cognitivas y afecta nuestro comportamiento sin que estemos plenamente conscientes de ello. Este aspecto de la mente humana ha ganado importancia en la psicología contemporánea al sugerir que muchos de nuestros procesos mentales y decisiones pueden ser influenciados por mecanismos inconscientes, a diferencia de inconscientes en la perspectiva freudina, que se centra en aspectos emocionales y motivacionales reprimidos. El inconsciente cognitivo se enfoca en los procesos cognitivos que ocurren sin nuestra plena conciencia. Se ha comprobado que nuestra mente puede procesar información de manera automática y rápida sin que esta información llegue a nuestra conciencia. Por ejemplo, en situaciones con estímulos subliminales o cuando nuestra atención está en otra tarea. Se ha observado que se procesa información a un nivel cognitivo sin nuestra conciencia. Este fenómeno del inconsciente cognitivo ha sido investigado mediante diversas técnicas experimentales, como la estimulación subliminal y la manipulación de la atención y la observación de la memoria implícita en pacientes con amnesia. Estos estudios han demostrado que nuestra mente es capaz de procesar información de manera inconsciente, lo que puede tener importancia en implicaciones en nuestra percepción del mundo y la toma de decisiones en nuestra vida diaria. A continuación les daré algunos ejemplos de fenómenos que se asocian al inconsciente cognitivo. El primero de ellos es la percepción subliminal, procesamiento de la información que está por debajo del umbral de la conciencia. Por ejemplo, podemos percibir mensajes o imágenes que aparecen muy brevemente sin darnos cuenta. El segundo es el sesgo cognitivo, que es errores en el procesamiento de la información que puede afectar nuestras decisiones y juicios. Por ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que nos confirme nuestras creencias preexistentes. El tercero es el aprendizaje implícito, que es la adquisición de conocimiento o habilidades sin un esfuerzo consciente. Por ejemplo, podemos aprender a andar en bicicleta sin darnos cuenta de los pasos específicos que estamos siguiendo. El cuarto son las emociones automáticas, reacciones emocionales que ocurren sin que seamos conscientes de ellas. Por ejemplo, podemos sentirnos ansiosos en una situación social sin saber exactamente el por qué. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional se refiere a un trastorno neuropsicológico donde la persona afectada presenta dificultad o falta de conciencia o atención a estímulos, generalmente como resultado debido a una lesión cerebral. Esto significa que la persona afectada no puede reconocer, responder o interactuar de la manera correspondiente con las demás personas, objetos o eventos que se presenten en su campo visual derecho o izquierdo. Depende también del hemisferio cerebral que se encuentra afectado. Teniendo en cuenta que la negligencia atencional no se refiere o relaciona con un problema de vista,
porque la persona está en la capacidad de ver los estímulos del lado contralateral, lado opuesto al sitio de la lesión o estímulo. Lo que pasa es que su cerebro no se encuentra de la manera adecuada, por lo que no les brinda la misma importancia o atención que a los estímulos del lado ipsilateral, el mismo lado del campo visual que el sitio de la lesión o estimulación. Existen varios tipos de negligencia atencional. A continuación se presentan algunos de ellos. Negligencia espacial. Las personas afectadas con este tipo de negligencia olvidan terminar de completar una parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produjo la lesión. Negligencia personal. La persona afectada no reconoce que las extremidades ubicadas en el lado opuesto a la lesión le pertenezcan. Negligencia intencional o personal. La persona afectada no responde a estímulos a pesar de ser consciente de ellos y no presenta problemas motores en la parte del cuerpo afectada. Negligencia motora. El paciente experimenta una reducción en la utilización del brazo afectado por la lesión en los movimientos espontáneos, mostrando una falta de conciencia de esta limitación. Negligencia afectiva. La persona ignora o minimiza los problemas en el lado más afectado de su cuerpo, comportándose como si no estuviera pasando nada. Negligencia representativa. El paciente tiene dificultad para reconocer o procesar la mitad de una representación mental de una situación real. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente? El aprendizaje inconsciente, también denominado aprendizaje implícito. Este aprendizaje es una forma de adquisición de conocimientos que se produce sin que se esté consciente la persona ni que ésta tenga intención. Componentes del aprendizaje inconsciente. Existen 3 componentes de este aprendizaje, como lo es la exposición. Esto es el primer componente de este aprendizaje. Aquí el individuo es necesario que esté expuesto a estímulos continuos, ejemplo, como olores, sonidos e imágenes, entre otros. Seguido está la atención. En este componente, el sujeto no es consciente. Aquí el cerebro está en constante interacción con la nueva información que recibe y la persona solo presta atención a una pequeña información y los estímulos con más relevancia tienen más probabilidad de formar un aprendizaje inconsciente. Y por último se encuentra el proceso de asociación, en el cual el sujeto es expuesto repetidamente a 2 estímulos, lo que lleva al cerebro a vincularlos entre sí. Estas asociaciones pueden tener connotaciones como negativas o positivas. Para categorizar el aprendizaje como inconsciente, el contenido aprendido no debe haber llegado a la conciencia en ningún momento. Este tipo de aprendizaje implica operaciones prolongadas y repetitivas que requieren práctica para que se forman las regularidades del contenido aprendido según Freud 2009. ¿Qué evidencia hay a favor del aprendizaje inconsciente? Existe una gran amplia gama donde el aprendizaje inconsciente o implícito juega un papel fundamental, como lo es en las investigaciones priming. Estos estudios exploran en cómo un estímulo inicial puede influir a otro estímulo posterior. El premix puede influir en el comportamiento, las actitudes y las tareas cognitivas, entre otras. El condicionamiento clásico y operante, el aprendizaje inconsciente, es fundamental porque estos condicionamientos enseñan a asociar un estímulo con una respuesta inconsciente. Estos estímulos han sido de gran avance en la explicación de fenómenos, fobias, adicciones y comportamientos. En los estudios del aprendizaje motor, este aprendizaje ha demostrado que las personas pueden aprender y a realizar actividades físicas complejas sin tener conciencia de algún aprendizaje. Este aprendizaje inconsciente es de gran influencia
en nuestras vidas, ya que esto nos ayuda a la comprensión y los comportamientos realizados. Este aprendizaje podría influir en la manera en cómo se toman decisiones y la forma de actuar, de manera que no se consciente de algún aprendizaje. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencias hay a su favor? La memoria inconsciente, también conocida como memoria implícita, es la capacidad de almacenar y recuperar información sin ser consciente de ellos. Opera de manera automática y no requiere esfuerzos conscientes, a diferencia de la memoria consciente o explícita, que nos permite recordar eventos y hechos específicos de manera deliberada. Las funciones que cumple la memoria inconsciente es permitirnos realizar tareas cotidianas de manera automática y eficiente. Incluyen nuestras decisiones, pensamientos y emociones sin que seamos conscientes de ellos. Adaptarnos a nuestro entorno y aprender de nuestras experiencias. Características de estas. Automática. La memoria inconsciente procesa y almacena información sin que seamos conscientes de ella. No intencional. No requiere un esfuerzo consciente para recordar la información. Duradera. La información almacenada en la memoria inconsciente puede ser muy duradera, incluso si no la recordamos conscientemente. Amplia. La memoria inconsciente puede almacenar una gran cantidad de información, incluyendo información sensorial, motora y emocional. Tipos de memoria inconsciente. Aprendizaje implícito, adquisición de habilidades o conocimiento sin un esfuerzo consciente. Percepción subliminal. Percepción de estímulos que están por debajo del umbral de la conciencia. Efecto Prickney, influencia de un estímulo previo en la respuesta a un estímulo posterior. Memoria procedimental. Memoria de cómo realizar acciones como andar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Evidencias reales de la memoria inconsciente. El efecto del Prickney, un estudio clásico en un experimento de 1985. Los investigadores Jacobis y Hartwig mostraron a los participantes una lista palabrada de relaciones con una categoría específica, por ejemplo, pan, mantequilla, mermelada. Luego se les pidió que completaran una tarea de sopa de letras en la que algunas de las letras formaban palabras de la lista previa. Los participantes fueron más rápidos en encontrar las palabras relacionadas con la categoría que las palabras no relacionadas, incluso si no recordaban haber visto la lista previa. Por último, le hablaré de los dos casos de disociación que encontré. El primero, agnosia visual, prosopagnosia. Es una incapacidad para reconocer rostros familiares a pesar de una percepción visual normal y la capacidad de reconocer otros objetos. En esta disociación, la persona puede reconocer objetos y escenas, pero no rostros. Por ejemplo, un paciente con prosopagnosia puede reconocer una casa y describir sus características, pero no reconocer a la persona que vive allí, incluso si la conoce de toda la vida. El segundo caso es la negligencia especial unilateral, incapacidad para presentar atención a estímulos en un lado del campo visual, mientras que la percepción del lado contrario permanece intacta. En esta disociación, la persona puede ver y responder a un estímulo como a un lado del campo visual, como lo ignora por completo los estímulos. Del otro lado, por ejemplo, un paciente con negligencia especial unilateral puede leer un libro pero no darse cuenta si alguien le toca el hombro izquierdo.